Buenas tardes. Vamos a empezar la segunda sesión de ponencias con la presentación que va a hacer el profesor Miguel Pérez Fernández de la Universidad de Granada sobre la escenificación de textos del Antiguo Testamento en los Evangelios. Tienen la palabra. Todos, queridos amigos, colegas, con el título de esta ponencia realmente se realiza o se lleva a cabo uno de los puntos del programa que Claudio, en la introducción que ha hecho, hablaba de la teatralidad o escenificación presente en perícopas, pasajes o libros bíblicos. Lo específico de esta ponencia mía es que esa escenificación es de textos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Los Evangelios son, voy a hablar de los Evangelios en concreto, los Evangelios no son solo la historia de Jesús, sino que es la historia que revive del Antiguo Testamento en Jesús. Jesús revive personajes, actualiza, representa personajes, escenas, momentos, versículos, versos, que los hace escena, que los hace vida en los relatos del Nuevo Testamento. Bien, en los relatos evangélicos se advierte, quizá al margen de los discursos, aunque no en todos, pero sí se advierte en los relatos evangélicos una singular peculiaridad, especialmente en los sinópticos, y es que todas las historias empiezan y acaban. Es un detalle muy simple, pero que es así. Todas las historias empiezan y acaban. De forma que son como relatos que se justaponen y se pueden leer independientemente. Cualquier cristiano, por ejemplo, que haya asistido regularmente a la misa dominical, conoce una cantidad enorme de historias evangélicas que alguno casi podría recitarlas de memoria. Escenas que tienen, historias que tienen sentido en sí mismas, narradas para ser retenidas y para que se vean como una escena o representación teatral. El origen de una tradición oral, como ya se ha dicho aquí varias veces, es evidente. El uso frecuente del presente de indicativo para señalar la acción de los actores. Jesús dice, el Espíritu impulsa, los malos espíritus huyen, el pueblo aclama. Ese presente muestra la intención de los narradores de visualizar la historia. Cuando los escribas evangélicos convirtieron en literatura las primeras composiciones orales de los trovadores y catequistas cristianos, no consiguieron, o ni siquiera lo pretendieron, alterar su carácter escenográfico original. Aún podemos apreciar la importancia que en cada escena tiene el decorado o escenario, el desierto, el monte, los sembrados, el río, el mar, la barca, la sinagoga, el templo, la casa, el banquete. Los actores, Jesús, los discípulos, el enfermo, los espíritus malignos, los oponentes, las mujeres, el coro que nunca falta en muchas de las actuaciones de Jesús. Los gestos, extender la mano, dar la mano, levantar la mirada airada, compasiva, el llanto, el temblor, la postración. Todas estas escenas, estos rasgos son especialmente importantes cuando la escena es muda. Que hay muchas escenas mudas en el Evangelio que nadie habla. También los efectos especiales, claro. Los cielos que se rasgan, una voz en off que sale, la voz colo que baja del cielo, la tempestad. Son recursos todos muy teatrales. Ese estilo tan visual es el que ha permitido y exigido la representación de escenas narrativas en los retablos de nuestras catedrales, que no son sino una representación en muchas de ellas, de escenas del Evangelio separadas, independientes, que se ven allí como una catequesis para el que va. O también en las láminas catequéticas antiguas. Esta mañana hablábamos allí con alguien de estas piezas de la catequesis antigua. Los misterios que se representan en tantos lugares de España, de la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús y de todo el mundo, no solamente de España. Resulta muy expresiva la comparación de las iglesias cristianas, por ejemplo, con la sinagoga de Samuel Halevi de Toledo, la sinagoga del Tránsito.
donde la ornamentación fundamental consta de luz natural que llena el espacio sagrado y de unos textos bíblicos apenas ilegibles por el pueblo normal judío que no puede leer esa escritura tan ornamentada, pero se envuelve en un silencio de luz y de palabra que es muy distinto de lo que es una catedral cristiana. El tema específico que abordamos es el título de esta ponencia, que todas las escenas evangélicas prácticamente representen y actualizan alguna escena, personaje o palabras del Antiguo Testamento. A primera vista tenemos la impresión de que tal teologización pudiera ser obra del escriba ya en el proceso literario, y probablemente efectivamente así lo es generalmente, pero hay ocasiones en que es Jesús mismo quien por todos los indicios conscientemente revive en su actuación un texto profético del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, voy a considerar 4 escenas. La primera, muy rápidamente, os la indico nada más, la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un borrico, en un asno. Marcos no cita ningún texto del Antiguo Testamento, pero es evidente que se está actualizando el texto de Zacarías 9:9. Alégrate sobremanera, hija de Sión, grita jubilosa, oh hija de Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti, es justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, cría de asnas. Este es el texto que evidentemente se está representando. No me meto aquí ahora, lo vamos a pasar rápidamente porque es muy elemental y muy claro, en discutir la exégesis, qué proviene del escriba, qué proviene de Jesús. Sí creo que puedo decir que, en mi opinión, y en la de muchos, claro, es una representación que realmente Jesús la hace conscientemente, que no es una invención del escriba, una especie de teologización del escriba, es decir, así se cumple aquello. Jesús lo hizo así, porque además hay un dato que para mí es muy relevante, y es que el borrico, que es la burra de Balaam, que es el borrico mesiánico que en Génesis 49 se dice que se ata a la viña, porque en el tiempo mesiánico pues los perros se les darán con longanizas y el borrico se puede comerse las uvas sin problema y la higuera todo lo que haga falta. Ese borrico es el de Zacarías, que lleva al rey a Jerusalén. Pues ese borrico es muy importante en toda la tradición judía y pertenece a esos elementos que Dios creó en el crepúsculo del viernes antes de pasar al sábado. Y fue como ese momento en que Dios da el último retoque a su obra, y las cosas que se le había olvidado poner, entonces las va creando, y entonces crea esto, crea otro, y entre las cosas que crea el borrico que es el mismo en todas partes. Esto es una cosa muy judía y muy conocida. Como quiera que el Evangelio de Marcos y Lucas hacen la acción sin recurrir a ningún texto del Antiguo Testamento. Y los otros son los que ponen, especialmente Mateo y luego Juan, como una reconsideración de los discípulos cuando Jesús hubo resucitado y tal. Probablemente, en mi opinión, es claramente una acción que busca Jesús hacerla. Y la busca Jesús hacer para llamar la atención sobre ese punto. Bien, sobre esto pueden leer después en el texto con más detalle. Vamos a pasar a un tema, la primera multiplicación de los panes y los peces. Es un texto muy complejo, pero es un texto realmente bonito. Los actores son Jesús, los discípulos, que ninguno se nombra en particular, hablan todos como un coro, o hay uno que habla pero ni se sabe el nombre, los discípulos dicen, la multitud, unos 5.000 hombres, desorientados como ovejas sin pastor, y el escenario, el desierto, Eremos. No ciertamente el desierto, porque dice, podemos ir o deja que la gente vaya a comprar algo de vituallas, de alimento ahí en los cortijos, en los caseríos cercanos. Quiere decir un lugar solitario, Eremos o Eremía sería más bien el desierto propiamente dicho. En primer plano asistimos al diálogo entre Jesús y los discípulos, que preguntan, el lugar es solitario, la hora es avanzada, despídelos, se muestran ellos prácticos, que vayan, que compren algo. Jesús le dice, dadles vosotros de comer. Y los discípulos, ¿habremos de ir a comprar panes por 200 denarios y les daremos de comer? Jesús, ¿cuántos panes tenéis? 5 panes y 2 peces. En este diálogo los discípulos se muestran realistas, ellos son los que se han adelantado al advertir el problema que se avecinaba. ¿Y Jesús? Jesús parece no darse cuenta del problema. El siguiente cuadro, este es el primer cuadro, el siguiente cuadro Jesús ordena que los discípulos vayan acomodando a la gente sobre la hierba verde, importante este detalle, en grupos de comensales de 100 y de 50, como macizos florales, simposia, prasía y prasía. Es una especie de imagen
Pensad en una romería donde van todos al santo y a la santa, pero después terminan todos repartidos por el monte, por el prado, repartidos allí en grupos. Vista de pájaros es una cosa muy colorida, y todos abriendo sus fiambreras y sus cosas. Pues esta es la escena. Simposia, simposia, prasía. Y prasía y significa comensales, comensales y macizos florales. Es el desierto convertido en mesa y jardín. Es una cosa muy bonita la representación que hace el evangelista cuando escribe esto. Sigue la bendición de los panes, el reparto de los panes, Jesús lo da a los discípulos, estos lo reparten y la gente come toda hasta saciarse. Hay un dato en esta narración y es que falta la aclamación coral. Al final todos se quedan tan contentos, pero no viene esa aclamación. Qué grande es este hombre, ¿no? Nada. Además, el milagro no se ha enterado nadie. Los únicos testigos son Jesús y los discípulos. La gente no se ha enterado de que se ha realizado un milagro. Estos relatos se llamaban antiguamente milagros de la naturaleza. Hoy se les llama milagros de gratuidad porque nadie los pide, salen de la generosidad del taumaturgo. Son relatos donde se muestra la generosidad. Sin más, los beneficiarios no lo esperan. Por ejemplo, el del milagro de las bodas de Caná, la pesca milagrosa, Jesús que camina sobre las aguas. Este tipo de relatos hoy se llaman de gratuidad y creo que es un nombre más adecuado. Bien, vamos al tema que nos interesa. La plantilla que ha seguido Marcos es un prodigio similar realizado por Eliseo. En el segundo de los Reyes tenemos el siguiente texto. Llegó un hombre de Baal-Salisá y trajo al hombre de Dios, el hombre de Dios es Eliseo, pan de primicias, 20 panes de cebada y granos reciente en su alforja. Y dijo Eliseo, dalo a la gente para que coman. Jesús le dice, dadles de comer. Su criado le exclamó, ¿cómo he de servir esto a 100 hombres? Los discípulos dicen, son 5.000. El nuestro es más grande el milagro que este. Eliseo le dijo, dalo a la gente para que coman, pues así ha dicho Yahvé, se comerá y sobrará. Y los sirvió y comieron y sobró, conforme a la palabra de Yahvé. Es exactamente el mismo milagro. Es exactamente la misma historia representada por Jesús. Jesús hace el papel de Eliseo, los discípulos hacen el papel del siervo de Eliseo y la multitud pues son aquellos que estaban allá comiendo. El espectador, lector u oyente conocedor de la Biblia no tardará en evocar y asociar otros episodios relacionados con hambrunas que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Voy a leer 2 textos nada más, pero que veréis que este es un tema recurrente y que estaba muy presente en los escribas, y no solo en los escribas, probablemente ya en los primeros catequistas y trovadores que ya lo llevaban allá. El texto de Números 11. Dice Moisés, cuando Dios le dice, dales de comer. Otra vez el mismo mandato, dales de comer, dadle vosotros de comer, decía Jesús. Responde Moisés, 600.000 hombres de a pie son los que salen de Egipto, cuenta el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Es que si se degollasen para ellos toda clase de ganados les bastaría. Es que si se reuniesen para ellos todos los peces del mar les sería suficiente. Y Yahvé replicó a Moisés, ¿es corta la mano de Yahvé? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. Y se realiza el milagro. Exactamente el mismo que tenemos de Jesús. Ved el Salmo 78. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá disponer Dios una mesa en el desierto? Que es lo que hace el desierto convertido en mesa y jardín. ¿Podrá disponer Dios una mesa en el desierto? ¿Acaso podrá dar pan o suministrar carne a su pueblo? Yahvé oyó y se enfureció, pues no habían creído a Dios ni en su salvación habían confiado. Los discípulos, Jesús después le reprocharon a los discípulos que no habían confiado en Él. ¿No os acordáis de los panes? Les dice en una ocasión más tarde después. Pero ordenó a las nubes desde arriba, etcétera, bajo el pan del cielo, y les mandó provisión hasta saciarse. Todo termina igual que en el Evangelio, el relato hasta saciarse. Evidentemente el relato del Evangelio es una actualización, una representación de esta historia, del milagro de Elías y Eliseo, y de este tema tan repetido, insistente en los relatos bíblicos. Más cuestiones las tienen aquí, pero no nos entretenemos. Pasamos a dos textos fundamentales. Nos va a dar tiempo. El bautismo de Jesús y las tentaciones de Jesús. Muy distintos este tipo de relatos, muy distintos. Pero por eso me interesa mucho resaltarlo para ver
Son los tres relatos que he dicho, la entrada de Jesús en el templo, una entrada probablemente de su propia iniciativa. Él representa. La segunda, el texto este que hemos leído de la multiplicación de los panes, realmente es algo que Jesús hace, pero que está evidente muy trabajado por el evangelista, por el escriba, está muy trabajado. Pero el relato del bautismo de Jesús es de otro género, el bautismo de Jesús y después las tentaciones de Jesús. Os leo el texto primero, del Evangelio de Marcos. Aconteció en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. E inmediatamente, subiendo del agua, vio los cielos rasgándose y al Espíritu como paloma descendiendo hacia él. Y hubo una voz de los cielos: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Esta escena se suele distinguir entre el hecho histórico, Juan bautiza a Jesús, y la experiencia apocalíptica, que incluye la visión y la Bat Kol. La Bat Kol es la hija de la voz, la palabra que desciende del cielo, la voz en off, el trueno. Sobre el hecho histórico no hay ninguna duda. No hay ninguna duda porque todos los evangelistas lo cuentan y no favorecía para nada que Jesús fuera a bautizarse por Juan, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, y fuera a ser sumergido también allí como iba a decir, como un cristiano más, como un judío más y más allá. Entonces, sobre el hecho histórico no hay ninguna duda. Sobre la experiencia de Jesús en ese momento, algunos la interpretan como su consagración mesiánica o como la adopción de Jesús como hijo por parte de Dios. En ambos casos se busca una psicologización del fenómeno en la conciencia de Jesús. A partir de ese momento Jesús se siente otro. Para otros autores toda la escena no es más que la leyenda cultural que legitimará el bautismo predicado en las comunidades cristianas. Sería pues una retroproyección justificativa de la práctica bautismal y de su teología. No entramos en este debate, que para nosotros aquí no nos importa, nos interesa, pero después puede salir, si queréis, en la discusión. Nos centramos en lo que este Congreso interesa, la actualización veterotestamentaria de una escenografía especialmente cuidada. El escenario es el Jordán, en la región de Judea, donde Juan ha estado bautizando. Los actores son solamente el Bautista y Jesús. No hay más actores, porque lo demás es una visión que solo Jesús tiene. Estoy hablando del relato de Marcos. El Espíritu, por tanto, no es un personaje propiamente, es un personaje para el espectador, para el lector, para nosotros que lo estamos oyendo. Pero ciertamente no es el personaje, digamos, que los personajes reales allí son el Bautista y Jesús. Digo, está después el objeto de la visión, es el Espíritu y es la Bat Kol, la palabra que viene del cielo. La acción, Jesús bautizando en el Jordán, probablemente bautizado, está muy mitigada en nuestra representación habitual. El verbo bapto significa, el intensivo baptizo significa sumergirse, hundirse. Se habla también incluso de textos que hablan como hundirse en una depresión, hundirse, por supuesto el hundirse de un barco, de una nave. A Jesús primero sumergido en el agua lo vemos también emerger, anabainon, ascender del agua. Pero algo ocurre en ese momento, se abre el cielo y el Espíritu desciende, katabainon. Una simple lectura es fácil que se quede muy alicorta si solo capta el recurso al juego de palabras. Pero una representación mostraría con toda evidencia la sincronía entre lo que ocurre en el Jordán y lo que se provoca en los cielos. La inmersión en el agua y la salida del agua han hecho posible la apertura de los cielos, el descenso del Espíritu y la voz potente del Creador. Schizo, rasgar, es un verbo fuerte, romper o rasgar con violencia. Denota el efecto imperioso de la subida de Jesús desde el agua. El cielo tiene entonces que rasgarse y volcar el Espíritu. ¿Quién es este personaje que de tal forma provoca tal ruptura y donación? Pues este es el objeto de la escena, mostrar quién es este personaje. Esta escena inaugural, la presentación de Jesús en el bautismo, tiene una paradójica equivalencia con su muerte. Cuando Jesús exhala su espíritu, exepneusen en Marcos, afeken, topneuma en Mateo, la cortina del templo se rasga, igual que se rasgaron los cielos en el bautismo, como para dejar libre el acceso a la intimidad de Dios, el Sancta Sanctorum. Y simultáneamente el centurión romano proclama, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, igual que la Bat Kol. Los tres efectos especiales de la escena inaugural se repiten en la escena final de la muerte. Los cielos rasgados, el Espíritu y la voz que proclama que Jesús es el Hijo de Dios, por la Bat Kol y por el centurión respectivamente.
Las aguas profundas de donde surge, se levanta Jesús y sube, simbolizan la muerte, como es evidente. La relación del espíritu con la renovación y la creación es espontánea. Toda la escena es creacional, como una mímesis de la primera creación. La tierra era yermo y vacío, las tinieblas cubrían la superficie del océano, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. La iconografía bizantina percibió muy bien todo el trasfondo de la escena cuando pintó a Jesús inmerso en las aguas caóticas del océano, acechado por los monstruos marinos Leviatán y Behemoth, y sobre Jesús descendiendo el Espíritu como un rayo. Mientras a ambos lados de las aguas en tierra firme están el Bautista, apoyando su mano sobre la cabeza de Jesús, y los ángeles esperando su ascensión para secarle y servirle. Se trata como la creación del hombre nuevo. Lo vamos a ver ahora en la escena siguiente. En este libro que yo he trabajado sobre estos temas recientemente, publicado este mismo año, Textos fuente y contextuales de la narrativa evangélica, la portada es justamente un icono bizantino. Es moderno, pero es copia de iconos antiguos también de una iglesia de Jordania. Es el tema de la creación del hombre nuevo. La figura de la paloma, en este cuadro tan evocador, no puede ser un mero recurso estético como para poner un elemento delicado y bello en la escena. Yo prefiero ver en la paloma el espíritu creador que se cernía sobre las aguas. Merrajefet significa en hebreo bajar, descender, es una acción fecundadora realmente. Para fecundarlos y dar la vida. La imagen no está tanto en la misma paloma, sino en el vuelo de la paloma. Una tradición talmúdica recoge unas palabras del judío Ben Zoma del siglo II. Mirad que es un texto muy importante. Este es del Talmud, pero es una tradición abaraíta, que significa que son textos de rabinos de los primeros siglos, de la época de la Mishnah. Estaba yo observando el espacio entre las aguas superiores y las inferiores, estaba inmerso en la especulación, en la mística de la creación. Dice, no hay más que 3 dedos, según está dicho, el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, como una paloma que se tiende sobre sus hijos sin tocarlos. Evidentemente, Ben Zoma no está copiando a Marcos y la historia del Evangelio de Jesús. La historia de la paloma que descendía sobre la creación, sobre el océano, sobre las aguas infernales, pertenece a la tradición judía. Y por eso es por lo que la usa también en Marcos y los otros evangelistas, el tema de la paloma. Bien, toda esta grandiosa escenografía apunta a las palabras de la Bat Kol. La Bat Kol, la hija de la voz. Tú eres mi hijo, el amado, en ti me he complacido. Bien, aquí nos metemos ya en una cuestión ya teológica que nos interesa menos sobre todo especialmente la escenografía. Pero ved también que también hay aquí una actualización clarísima de textos del Antiguo Testamento y textos proféticos. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, país, que puede traducirse también como, en griego país, que puede traducirse también como hijo. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Pongo mi espíritu sobre él. El espíritu que desciende sobre Jesús aquí. O el Salmo 2:7, Salmo de entronización, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Es el nacimiento de Jesús. Para los adopcionistas sería la adopción de Jesús por parte de Dios. Bien, pasamos esto. La última escena, rapidísima. Nos queda muy poquito tiempo. 5 minutos, bien, da tiempo. Esta segunda escena, que es la que viene a continuación, porque además aquí no se nombra ya el nombre de Jesús, se supone que está ya por el escriba, está ya, la une, ya no habla de Jesús, y entonces él bajó el desierto, el demonio lo llevó al desierto. Bien, Jesús en el desierto. Os leo el texto. Enseguida el Espíritu lo impulsa al desierto, y estaba 40 días en el desierto tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Punto. Ni una palabra, nadie dice nada. 40 días representados sumarialmente en una escena, más que una escena es un cuadro, ¿no? Es una representación pictórica. Hay un protagonista, por decir que es el escenógrafo, el que monta la escena, que el espíritu lo empuja al desierto. Eso está dicho en presente de indicativo. Y después vienen imperfectos durativos, que es, estaba 40 días en el desierto, estaba con las fieras, los ángeles le servían. 40 días tentado por Satanás, estaba con las fieras, los ángeles le servían. Si os dais cuenta, el espíritu monta la escena esbalda y después viene el cuadro donde en el centro está Jesús y las fieras y después por delante está Satanás que le tienta y por detrás están los ángeles que le sirven. En medio Jesús y las fieras. Es un cuadro. La escena principal, la que está en el primer plano, que es alta vista, es el centro, Jesús con las fieras.
Jesús con las fieras, ¿qué quiere decir? En armonía con las fieras, evidentemente. Como el texto de Isaías, que lo vamos a ver, sobre él pongo el espíritu y en su tiempo el niño jugará con la víbora, el oso pacerá con la... etcétera. Ese texto lo conoce. Es la actualización de ese texto, clarísimamente aquí. Pero no solamente la actualización de ese texto en la época futura, es la actualización, es decir, es la creación de un nuevo hombre, de un nuevo Adán, que ha salido. Adán fue expulsado del paraíso, se usa la palabra exevalen en la Septuaginta. Exevalen es el mismo verbo que viene aquí el Espíritu ekbalei a Jesús. Exactamente el mismo verbo. Adán fue tentado por Satanás, con diversos nombres, está en el Corán por Iblis, en la tradición rabínica por Samael, por todos los ángeles malos, y fue servido por los ángeles buenos que eran Miguel. Hay una tradición, voy pasando muy rápido para terminar pronto y no salirme del tiempo, pero toda la tradición especialmente apócrifa, las vidas de Adán y Eva, son muy importantes dentro de la griega y la latina, presentan esta lucha de los ángeles, la rebelión de los ángeles, motivada ¿por qué? Por la creación del primer hombre. Pues si los has hecho después que a nosotros, estamos hechos nosotros de fuego, esto los has hecho de barro, y quieres que le adoremos, que le sirvamos. Y pues claro que tenéis que servirle, pues no le servimos. Os voy a leer un texto de Tosefta, que es un texto judío. ¿Dónde lo tengo yo? Por aquí. Me he saltado muchas cosas, pero bueno. La de Jesús con las fieras es la representación de Isaías 11:2:8. Sobre él se posará el espíritu de Yahvé, etcétera. Entonces morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, etcétera, etcétera. O Oseas 2:20, pactaré a favor de ellos alianza en aquel día con las bestias del campo, con las aves del cielo, etcétera, etcétera. El texto que os decía de Tosefta. Tosefta es un escritor rabínico también de la primera época, probablemente sobre el siglo III, lo más tardío. Dice, en este mismo momento miraron los ángeles servidores, en el momento de la creación, los cuales se habían unido como un acusador ante el Santo bendito sea. Cuando el Santo bendito sea, creó al primer hombre. Y le dijeron, Señor del mundo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿No le hiciste menor que a los ángeles? Y está el texto de, ¿cómo vamos nosotros a adorarle a él? Mirad en la vida latina de Adán y Eva, yo no voy a adorar, dice, este es Samael, yo no voy a adorar a uno peor que yo, puesto que soy anterior a cualquier criatura, y antes de que él fuese hecho ya había sido hecho yo. Él debe adorarme a mí y no yo a él. Y no al revés. Bueno, esta es la escena que está pintando. Jesús con las fieras, Satanás que le tienta, los ángeles que le sirven. Aquí hay un nuevo Adán, aquí hay un nuevo hombre, aquí hay una nueva creación. Sigue al relato del bautismo de Jesús como la salida del nuevo hombre. Esa es la representación la que tenemos aquí. Pero sobre todo, a mí lo que más me mueve a ver que aquí hay una representación consciente de esta historia, de la historia de una historia creacional del primer hombre, y podemos, digamos, ya ahora ya del segundo hombre, del nuevo hombre, es que en la carta a los hebreos aparecen los dos primeros capítulos dedicados están a esta lucha de los ángeles rebeldes que se niegan a adorar al Hijo, o sea, al hombre. Y mirad el texto de Hebreos 1, los versículos 5 y 6. ¿A quién de los ángeles dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo hoy te he engendrado? Y de nuevo al introducir al primogénito en el mundo le dice, adórenle los ángeles. Esto está ya en la carta a los hebreos. Por tanto, toda esa tradición muy antigua, que venía especialmente en los apócrifos, era muy conocida por los escribas cristianos. Bien, había que seguir una cosa sobre la historia e interpretación de todo esto, lo dejamos a ver. La conclusión sobre la creatividad de los escribas es evidente. Y aquí está lo que creo que ya se ha dicho varias veces, que toda la Biblia para los cristianos es cristiana. ¿Por qué? Jesús les enseñó muchas cosas a los discípulos. La segunda parte de su vida, aparte que está entregada cuando ya va hacia Jerusalén, más a enseñar a los discípulos. En concreto, en detalle no sabemos lo que era, pero fundamentalmente sí lo sabemos, que todas las escrituras se cumplen en mí. Y eso lo aprendieron, lo supieron y dedicaron su vida a presentar a Jesús como el cumplimiento de las escrituras. Y tenían una forma muy fácil y sencilla,
y es que cogiendo las mismas historias de los trovadores y de los primeros catequistas, las escenificaron como escenas vivas del Antiguo Testamento.